Hola, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a analizar estos archivos de la caja de herramientas, lo que es la producción de textos, lectura, escritura y cálculo mental. Estos archivos tienen varios elementos, vienen ordenados por ficha, ficha 1, ficha 2, ficha 3, ficha 4 y así, ¿no? Bueno, esta ficha contiene varios elementos, lo que es la información general, el propósito comunicativo, la relevancia y actividades y orientaciones. Aquí la información en general tiene como varias ideas o varios conceptos que el docente debe de conocer. Dice, al transmitir ideas y pensamientos y emociones, el uso que se hace de la lengua oral y escrita depende de las situaciones comunicativas en las que diariamente participan los alumnos. Es decir, cuando los alumnos intercambian información con otra persona o con otro niño, hay un emisor, hay un receptor, hay un entorno social, ¿no? Hay una compresión, una codificación de esa información. Los alumnos tienen mucho que decir sobre aquello que conocen, además de formular preguntas, expresar sus ideas y compartir sus emociones y sentimientos al convivir con otros. Eso se le debe sacar provecho. Se le debe implicar el interés al estudiante de querer expresar sus emociones a la, mediante el lenguaje escrito, mediante el lenguaje oral, de tal manera que ellos vayan desarrollando competencias. Dice, aquí en relevancia, al producir un texto es fundamental que los alumnos ubiquen al destinario para definir una intención comunicativa, es decir, para quién va ese texto. Obviamente tiene que ser claro y tiene que saber cómo escribirlo. Actividades y orientaciones. Dice, comenta con el docente que promover en el aula situaciones comunicativas reales inmersas en las prácticas sociales del lenguaje permiten a los alumnos velarse, valerse de los distintos tipos de textos con sus propósitos comunicativos, dependiendo si desean describir, informar o persuadir. ¿Vale? Estas son las actividades y orientaciones. Lecturas, dice en la parte de abajo, lecturas con sentido. Sugiere al docente formar equipos y distribuir entre ellos un texto con distinto propósito comunicativo, junto con una tabla como la siguiente, relacionada con los distintos tipos de textos. Es decir, el alumno tiene que conocer qué tipo de texto está haciendo, ya sea una narración, un poema, un informe, una noticia, un artículo, un reportaje, y qué propósito comunicativo se va a utilizar o el maestro lo tiene que llevar a cabo, ya sea describir, informar, convencer, persuadir hacia una persona, no sé. Los tipos de textos son cuento, historia, fábula, poema, cuento, novela, fábula, poema y propósitos comunicativos, entretener y contar. Bueno, esta es la ficha número 1. En la ficha número 2, obviamente tiene otros elementos, tenemos ya la ficha número 2, dice información general. Aquí se habla del vocabulario, ¿no? Del conjunto de palabras que domina una persona y que utiliza para comunicarse. Recordemos que si una persona o un niño entre más lee, más amplia su vocabulario. De ahí de la importancia de la lectura. Pero no solamente eso, sino de comprender, entender y saber la cantidad de palabras nuevas que el niño puede aprender a la hora de leer y escribir o que puede utilizar a la hora de leer y escribir. Las actividades y orientaciones. Sugiere al docente realizar actividades de lectura y escritura que facilitan a los alumnos el desarrollo de habilidades lingüísticas a través del uso del diccionario como una estrategia para reflexionar sobre las funciones y significados de las palabras, ampliando con ello su vocabulario. Qué importante que si un alumno no conoce una palabra, desarrolle ciertas competencias de querer investigar qué tipo de palabra está utilizando o qué significa esa palabra. Eh, y abajo dice, busco, analizo e invento. En la ficha número 3, me voy un poco más rápido, habla de la legibilidad, ¿no? De la forma de escribir, de la claridad la claridad de ese texto. Dice, un texto es un conjunto de palabras ordenadas que posibilitan la transmisión de un determinado mensaje o idea, y es fundamental utilizar el trazo convencional de las letras, de la segmentación y de los signos ortográficos y de puntuación.
elementos necesarios para la comunicación clara de los mensajes con propósitos comunicativos. Recuerden que ustedes en las actividades que plantean durante todo el ciclo escolar, en el programa de mejora continua, llevan varias como actividades, pues se pueden implementar ese tipo de actividades para que el estudiante vaya desarrollando ciertas competencias, ¿vale? En la ficha número 4 viene la siguiente información, otro dato. Esta correspondencia sucede cuando las palabras, las oraciones y los párrafos se relacionan de forma lógica y ordenada. Es decir, el texto que hace un niño tiene que tener coherencia, lógica y cohesión, que las palabras vayan bien conectadas, que utilice las palabras correctas, que lo que va al inicio vaya al inicio, lo que va en medio vaya en medio y lo que va al final vaya al final. Es decir, el alumno que pueda escribir un texto debe de entender que hay una estructura de coherencia, lógica y cohesión. ¿Vale? Para ello es un proceso formativo donde ustedes pueden implementar actividades. Para eso tienen que conocer también qué es lo que ha aprendido el estudiante ahorita, por ejemplo, ¿no? Que se está trabajando en línea. Y así sucesivamente, ¿vale? En la lectura y escritura también, en la lectura y producción de textos escritos y cálculo mental, tenemos también las mismas fichas. Dice aquí, información general en la ficha número 1. El uso adecuado de la voz en una lectura en voz alta es una habilidad que permite al estudiante darle sentido al texto para expresar las ideas en forma lógica, mediante la segmentación intencional de fraseo y de la entonación de determinadas palabras o frases, es decir, leer respetando las pausas y atendiendo las marcas textuales y de expresividad o el fraseo correcto para apoyar la interpretación y la comprensión del texto. Siempre se ha dicho, se ha mencionado que cuando un niño lee un texto en voz alta es como si lo estuviera leyendo dos veces. ¿Por qué? Porque lo habla, pero también lo escucha, ¿vale? Los alumnos que avanzan en el mensaje adecuado manejo adecuado de voz al leer hacen un uso consciente de la puntuación o de las marcas expresivas para resaltar el significado de palabras y frases. Para ello es necesario que el docente diseñe situaciones de la lectura en la que los estudiantes puedan practicar la entonación, el fraseo, el acento, las pausas y la expresividad de las palabras que dan sentido al texto. Aquí en relevancia menciona el desarrollo de esta habilidad favorece la mejora de la lectura en voz alta de los alumnos, pues se habitúan a leer con ritmo y expresividad. Conforme avanzan en el uso adecuado de voz al leer, disminuyen sus errores de precisión, mejoran su entonación y dicción, adquieren fluidez y mejoran su comprensión lectora. Qué importante es que estas actividades se lleven de manera permanente en todo el ciclo escolar, de tal manera que el alumno vaya mejorando en estos aspectos. Pero para ello también se tiene que conocer, se tiene que hacer un diagnóstico, se tiene que hacer varias actividades para conocer qué tanto sabe leer el niño, qué tanto respeta los signos, cómo lo hace, lee en voz baja, en voz alta, etcétera, ¿no? Igualmente tenemos en la siguiente ficha, en la ficha 2 tenemos la precisión lectora. Es la habilidad para leer las palabras tal y como están escritas, sin esfuerzo y con rapidez. Es decir, pronunciar las palabras de manera correcta y de manera automática, ¿no? Obviamente es necesario promover la comprensión de las palabras, sobre todo de aquellas en las que presentan errores de precisión. Ciertas palabras no se conocen, hay que investigarlas para conocerlas o hay que utilizarlas para que nos vayamos familiarizando con ese tipo de palabras y las podemos utilizar posteriormente y no tengamos ese mismo problema. Y tenemos también, y así sigue la ficha número 3, tenemos el cálculo mental. Fíjense, el cálculo mental, qué interesante que desarrollen en el estudiante la habilidad de pensar, ¿no? De desarrollar habilidades, de encontrar ciertos patrones de sucesión de números, hallar las operaciones, hacer cálculos mentales,
que le permitan obtener, no sé, resultados, términos semejantes, no sé, muchas cosas que se pueden hacer, ¿vale? Dice la información general, una serie numérica es una sucesión de números que siguen una regla dada, la cual determina los números que la conforman y el orden en que aparecen. Los elementos de la serie se llaman términos. Tanto en la aritmética, en la geométrica, es bueno que el alumno aprenda a buscar soluciones a actividades matemáticas mediante el pensamiento mental o el cálculo mental. Actividades y orientaciones. Tipos de números, dice abajo. El docente podrá plantear las actividades de la siguiente manera: organizar el grupo en binas, a cada bina entregarle una hoja con el siguiente esquema, donde se presenta una sucesión de números 3, 6, 9, 12, sigue el número 15, obviamente. ¿Por qué? Porque van de 3 en 3. Desarrollar esta habilidad y después buscar unas más complejas, el alumno podrá, no sé, desarrollar ciertas competencias mentales que le permitan resolver este tipo de actividades. Bueno, yo en la parte de abajo les voy a dejar estos archivos por si no los tienen, y de verdad hay que leerlo, hay que analizarlo, está muy interesante. Compartan este video, denle like y estaremos compartiendo la información. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo